Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma Lectora y hoy os vengo a hablar de los libros que leí en febrero, es decir, el resumen de lecturas de febrero. Para ser un mes tan corto, febrero, que solo tenía 28 días, he leído bastante. Cuando digo bastante es bastante. He escuchado un audiolibro, he leído 4 libros y 2 relatos. He conseguido cumplir mi reto de fuera pendientes. He leído el libro y el relato. Y también he cumplido uno de los libros que están en mi lista de 10 libros que cumplen 40 años como yo. Así que estoy muy contenta con los resultados de este mes de febrero, porque para ser tan cortos me ha cundido mucho, pero mucho. Os recuerdo que os podéis suscribir a este canal en el botoncito de abajo, darle a la campana para que os avise cuando subo vídeo y seguirme en mis redes sociales, que las tenéis abajo en la cajita de información. Tengo Instagram, Twitter, TikTok y Goodreads. A principios de año tomé la decisión de dejar de subir las reseñas, entonces no encontraréis las reseñas de los libros que os voy a hablar más extensamente en el blog, sino que lo tendréis todo en Goodreads o en Instagram. Sin más, vamos a empezar a hablar de esos libros que he leído durante febrero. Siempre os voy a hablar en términos de los libros que he ido terminando, porque es así como los tengo organizados, no de mayor o menor puntuación, sino en el orden en el que los fui terminando. Así que el primer libro que terminé fue el audiolibro de El duelo de Chimamanda Ngozi Adichie. Este año me he bajado la aplicación de Biblio, yo siempre la he tenido en el ordenador, pero vi que había audiolibros y quería probar. Y probé con este cortito para no meterme en un libro más extenso. Cogí este pequeño ensayo de Chimamanda hablando sobre su duelo tras la muerte de su padre en plena pandemia de COVID. Es un libro que está bien, sin más. Es, como os digo, un ensayo hablando de Chimamanda, de cómo recibió la noticia a distancia. La muerte repentina de su padre la dejó en shock, cómo reaccionó, cómo fue llevando todo ese duelo a distancia porque no estaba abierto el cielo internacional para poder volar, para ir al entierro de su padre. Entonces ella no terminaba de asimilar esa muerte. Vemos todos sus sentimientos, vemos cómo lo llevan también sus hermanos, porque se hacían muchas videollamadas para ver cómo se encontraba cada uno, cómo iba llevándolo la madre, pero no explica nada más. No hay mucha chicha de dónde sacar de esta historia, porque es un ensayo hablando de ella, de sus etapas sobre el duelo, de cómo recuerda a su padre y cómo lo recuerdan sus hermanos. No hay más, no es mucho más este libro, no te enseña... No es un libro con grandes enseñanzas, solamente muestra lo que sintió Chimamanda tras la muerte de su padre. Siguiente libro que terminé fueron Las brujas de Roald Dahl. Este es el libro que cumple 40 años. Y justo lo terminé 2 días antes de todo este revuelo que hubo. Bueno, esta noticia, porque en Estados Unidos creo que sí que lo van a implementar, que es el cambiar las palabras que suenan ahora... están mal vistas políticamente, entonces va a haber estos cambios en los libros. En España ya ha anunciado la editorial que los tiene, que creo que es Alfaguara, que no va a hacerlo. Entonces me parece maravilloso que la obra del autor es así y creo que tiene grandes enseñanzas. Eso es lo que dijo la editorial, que no iba a hacer nada de esto, que lo hicieran en los países que ellos quisieran. Las brujas es un libro que tenía ganas de leer, pero al mismo tiempo tenía miedo porque yo soy una niña crecida en los 90, 80-90, y la película con Anjelica Huston me encantaba. O sea, a mí siempre me ha ido este tipo de películas muy estilo Tim Burton, donde hay brujas, donde hay personas macabras. Entonces esta era una de mis películas favoritas. No tiene los grandes efectos especiales porque es una película de finales de los 80, principios de los 90, es que no sé si era del 91 o del 89, iba por ahí cuando hicieron esta adaptación. Y es que me encantaba. Y entonces tenía miedo de que la adaptación me hubiera idealizado esa historia y tenía miedo de leer el libro. Pero nada, de verdad. La adaptación de los 90 es muy fiel al libro, me gustó muchísimo. El libro es más crudo, es más duro el final, porque en la película como que lo endulzan un poquito, pero de verdad, qué libro, qué enseñanzas tiene, esa forma de describir del autor,
las aventuras de los niños, de las cosas de la abuela, las ideas, es que es fantástico. Si habéis leído algún libro de Roald Dahl, que me imagino que habréis leído Matilda, porque es un gran libro para todo lector, este de verdad tenéis que leerlo también, porque tiene ese toque de humor, sarcasmo, ideas descontroladas, que es que no tienen mucho sentido, pero que para un niño sí que entra dentro de su cabeza. Yo os lo recomiendo. Y os lo recomienda mi hijo, que también se lo leyó y le gustó muchísimo. Se estaba riendo y tenía ganas de ver la película con él, pero la clásica no la he encontrado. Si sabéis en qué plataforma la puedo encontrar, decírmela abajo en la cajita de descripción. Encontramos la actual, la que sale Anne Hathaway, pero es que no tiene nada que ver de verdad con la película clásica. Esas grandes escenas que tenía con las mujeres cuando están en la sala de reuniones y se empiezan a quitar las pelucas y toda la ropa. De verdad, os recomiendo muchísimo el libro porque esas descripciones son espectaculares. O sea, es un libro que yo iba recordando la película según iba leyéndolo, sabía lo que iba a pasar, pero estaba súper centrada en la historia porque no podía separar. Es que era una pasada. Esa forma de transmitir de Roald Dahl, de hacerte meterte en la historia, de querer saber qué es lo que va a pasar, cómo no puede nadie enterarse de lo que están haciendo estas señoras. La vida del niño, o sea, es muy bueno, muy bueno, de verdad. Yo os recomiendo muchísimo Las Brujas. El siguiente libro que leí fue My Shining Star, de Laura Sanz. Esta es una novela de romántica LGTB, en la que dos chicos pues se enamoran. Pero es que uno de ellos es una estrella del rock y está empezando a tener problemas de ansiedad. Y el otro pues es un profesor de inglés que se conocen un día en un concierto del cantante, pero de la forma más simple y bonita, porque es que es un encuentro así como muy casual. Luego se distancian otra vez porque el cantante pues tiene que dar siempre su apariencia de ser un ídolo, un gilipollas, pero luego los dos se van conociendo y de verdad, qué historia tan bonita, qué bien llevado el tema de la ansiedad, de cómo unas personas te pueden ayudar a superar la ansiedad, pero sobre todo pues la ayuda psicológica, psiquiátrica que tiene que llevar estas personas. También nos muestra lo que es la vida de un cantante, de una estrella famosa, esa parte de su vida pues que ellos quieren esconder pero no pueden porque están continuamente acosados por los paparazzis, y las redes sociales ahora actualmente pues como que tienen que estar siempre en el centro de todo, tienen que mostrar absolutamente toda su vida, y eso pues lo muestra muy bien la autora en este libro y me parece súper bonito. Y luego la historia, de verdad, es una historia que comienzan siendo amigos, ellos tienen ahí cierta atracción, pero que ninguno de los dos se atreve a demostrar porque se acaban de conocer, entonces hay una tensión sexual durante casi todo el libro, de verdad, súper bonito. Luego hay un giro al final del libro que no sabes qué va a pasar. A mí me ha gustado muchísimo, yo os lo recomiendo. A mí me lo recomendaron, me dijeron, como te está gustando los libros de Anita Sunday, te recomiendo este otro, que sé que a ti lo de las historias de amor con protagonistas famosos te gusta mucho, y acertaron totalmente. Así que desde aquí, gracias Silvia, porque fue mi amiga Silvia la que me dijo, este puede que te guste. Pues me ha encantado, va a ser una de mis mejores lecturas de este año, si no se lo desbanca algún libro de Anita Sunday, de verdad. Leer My Shining Star, creo que lo tenéis en el Kindle Unlimited, yo lo conseguí con el Amazon Prime Reading y genial, o sea, ahora creo que no está ya en el Prime Reading, pero sí que está en el Kindle Unlimited, así que yo os lo recomiendo de verdad, leerlo si os gusta este tipo de historias de romance simple que además enganchan muchísimo. Me lo leí en 2 días porque no podía parar de leer, quería saber qué es lo que les iba a pasar, porque siempre había alguien detrás, hay problemas de todo tipo, no solamente de que él sea famoso, sino que al estar centrado aquí en España, pues según por dónde van los protagonistas hay problemas de homofobia, y me parece muy interesante que se muestre todo, o sea, no solo lo bonito de las historias, sino también cosas feas, y este libro consigue absolutamente todo. El otro libro que leí fue La naranja mecánica de Anthony Burgess.
Esto es un clásico de las distopías, es un libro que tenía yo en mis estanterías desde hace muchísimo porque me lo regalaron. Yo la película la vi, a mí me retorció el estómago y leyéndolo más. Creo que no voy a explicar de qué va La Naranja Mecánica porque todo el mundo sabe que es una distopía, un mundo en el que pues la sociedad está controlada, donde los jóvenes son muy violentos y en el que se hace un proceso de reeducación a los presos violentos. Y el protagonista, Alex, pues es un joven que es muy violento. Los 2-3 primeros capítulos son desgarradores, de verdad. Yo me lo tuve que leer muy despacio porque de verdad estaba que no me podía creer las descripciones que hacía el autor sobre las situaciones violentas. Es que son súper explícitas, son de verdad de las de revolverte el estómago. Si en la película te lo revuelve, no os podéis imaginar cómo lo hace el autor describiéndolas. A mí me dejó muy mal cuerpo los 3 primeros capítulos, además que tiene el aliciente de el lenguaje que creó el autor para este libro, que es un lenguaje que usan las bandas de jóvenes para hablar entre ellos. Es un lenguaje como arcaico, mezclado el ruso con el inglés, no sé, es una cosa extraña. Entonces, hasta que te acostumbras al lenguaje, hasta que el estómago se te asienta de leer las descripciones de esas escenas tan violentas, pues cuesta mucho. Pues cuando va pasando todo esto, llegas ya a la parte que es muy interesante en plan psicología, que a mí me gusta mucho cuando meten estas cosas en los libros, pues de cómo reeducar a estos presos violentos, lo que usan. El método que se usa psicológico es el método del condicionamiento, el de la aversión, ¿vale? En el que a un sujeto se le pone quiere hacer algo y se le mete una droga, se le hace un estímulo negativo para cuando vuelva a producirse esa acción, pues le produzca aversión, ¿vale? Entonces, esto es lo que se usa y lo llaman el método Ludovico en el libro y me pareció muy interesante cómo lo mete, cómo reacciona el personaje, cómo reacciona la sociedad, cómo vemos también esa manipulación de la política hacia los sujetos, cómo nos usan para llegar ellos al poder, cómo usan a las personas según cómo ellos les apetece, cómo cambian la historia para que todo sea bueno para ellos. Y creo que esto lo vemos día a día en las noticias con según qué sucesos. Entonces me ha parecido un libro muy interesante. Si habéis empezado a leerlo y los 2 primeros capítulos os han costado mucho, seguir. En cuanto pasan los 2-3 primeros capítulos, que es pues hasta el asalto de la casa del escritor, en cuanto pasa esa parte hay violencia, pero no es tan explícita como la que ocurre en los primeros capítulos. Vamos viendo ya el decaimiento de Alex en el grupo, en la sociedad, y cómo sabes que pues va a acabar mal. Entonces, las 2 siguientes partes ya es él en la cárcel, la relación con los otros presos, con la policía de allí, cómo quiere él cambiar, pero es todo un engaño para salir antes de la cárcel. Y ya la tercera parte es este método que le imponen y cómo lo sueltan en la sociedad y la reacción de esto. Entonces ya os digo que la segunda y la tercera parte son muy interesantes y los últimos capítulos de la primera también, porque son los primeros los que te cuestan más por el lenguaje, luego ya te acostumbras a ese lenguaje porque es tan repetitivo, siempre repiten las mismas palabras que ya tú vas asociándolas, ya te acostumbras. Yo os recomiendo mucho el libro, además en la edición que tengo yo está el capítulo 21, que en unas ediciones antiguas cogieron y lo quitaron y te da una perspectiva de la historia muy diferente. O sea, si tu libro termina en el capítulo 20, tendrás una forma de terminar el libro que es muy diferente que si lo concluyes leyendo el capítulo 21, que es un extra. No es un extra, es un capítulo que los editores le hicieron quitar al autor. Entonces, te da una perspectiva de la historia muy diferente a si lo acabas en el capítulo 20 o lo acabas en el capítulo 21. La película de Kubrick eliminó también ese capítulo 21, lo dejó hasta el capítulo 20, por eso yo creo que es muy interesante y te choca muchísimo el leer el capítulo 21 y yo os lo recomiendo. Además, al final también viene el glosario de las palabras, pues para ese choque del principio que cuesta, pero que es muy interesante esa evolución luego del lenguaje,
de cómo lo usan unas personas y otras no. Me pareció un libro muy interesante, aunque yo le he bajado nota por el tema de la violencia de los primeros capítulos y de las sensaciones que a mí me produjo. Yo de verdad, esos capítulos a mí me dejaron muerta, entonces le bajé la puntuación. Y eso que yo sabía lo que iba a encontrar porque había visto la película bastantes veces ya, pero me chocó mucho de que el libro fuera tan explícito. Lo siguiente que leí fueron los 2 relatos del Arcanum Ilimitado de Brandon Sanderson, centrados en el sistema de Cell, que es el libro de Elantris. El primer relato me gustó mucho porque vemos otra parte del mundo de Elantris, ¿vale? Es que no sé si es dentro del mismo continente o dentro del planeta de Cell, ¿vale? Porque sí que hablan de los predicadores estos, los que van con las armaduras rojas de Elantris, pues sí que se habla de eso, de que hay revueltas, de que van conquistando otros sitios y eso se va comentando. Y vemos otro tipo de poder que hay allí en ese sistema, ¿vale? No está solo el poder de los elantrinos, sino que hay otro tipo de poder en ese sistema. Entonces es lo que nos muestra Sanderson en este relato, que me ha parecido muy interesante. Y luego el segundo relato es dentro de Elantris, en el que vemos pues uno de los personajes cómo consiguen salvar a los niños que están con la podredumbre. El primero me ha gustado muchísimo más que el segundo, porque el segundo es como una historia corta, muy corta, dentro del Elantris, dentro de un momento concreto de la historia, como que te pondrían un capítulo más a ese libro. Y el otro es dentro del sistema, pero contándote otra parte de ese mundo que está muy interesante. Yo os lo recomiendo que leáis esto, pero eso sí, primero leer el Elantris y luego ya podéis leer estos relatos. Y el último libro que leí en febrero fue Los chicos del cementerio de Aiden Thomas. De este libro os he estado hablando mucho por TikTok porque me ha gustado mucho. Es un libro que cuando se publicó se habló de él, pero no se le dio la importancia que se tendría que dar. No llegó a los lectores españoles como tendría que llegarles. Yo creo que en la comunidad anglosajona sí que ha calado más esta historia y a mí me ha gustado mucho y yo os lo recomiendo si os gustan las historias muy diferentes. Es una historia en la que se nos muestra la cultura latinoamericana de todos los países. Es como un folclore y una mezcla de cultura, folclore, misticismo latinoamericano, porque se mezcla muchas culturas diferentes. Me ha gustado muchísimo porque es una mezcla, de verdad, yo lo hice así en TikTok, es una mezcla de Coco, Encanto y El libro de la vida, porque te cuenta leyendas, esas ideas, esa cultura que tienen allí sobre la muerte. Entonces es súper bonito porque te lo va mostrando poco a poco, te va mostrando cómo de importante es la cultura dentro de una comunidad, dentro de la familia, la importancia que se le da a la familia dentro de muchas culturas. Y muchas veces lo negativo también de seguir mucho estas ideas ancestrales y no evolucionar, ¿vale? Eso es una idea muy importante que da este libro. Los personajes me han encantado, me han gustado muchísimo. Hay 3 personajes principales y los 3 son geniales, cada uno tiene su personalidad, no cambian en ningún momento. No es que no cambien, sino que ellos son así, tienen sus ideas y así siguen a lo largo de la historia. Pero sí que evolucionan, sí que van comprendiendo y entendiendo a otras personas, se van abriendo a otros mundos, ¿vale? Y es muy bonito todo el descubrir quiénes son las otras personas. Se mezcla con un poco de misterio porque hay una serie de asesinatos, una serie de desapariciones y los protagonistas pues van a ir resolviéndolo ellos. El desenlace final de este misterio me ha sorprendido mucho porque no me lo esperaba y cuando llega el momento te das cuenta de que el autor ha ido dándote pistas a lo largo del libro, pero como que no les vas dando importancia. Luego te encaja todo y es fantástico, de verdad. Y es muy bonito, es preciosa las descripciones que hace,
todo lo que aprendes sobre folclore y misticismo latinoamericano me ha gustado mucho, de verdad. Yo os lo recomiendo. Tiene ese toque de misterio, con fantasmas, con el Día de Muertos. Es que es súper chulo, yo os lo recomiendo. Creo que el día perfecto sería para leerlo en la época de octubre, en Halloween. Yo lo cogí porque lo vi en la biblioteca y dije, voy a leerlo, me llamaba. Pero si lo hubiera leído en octubre, de verdad, hubiera sido genial, fantástico, porque todo ocurre en la semana antes de Halloween, o sea, el día antes de Todos los Santos, y cómo describe los decorados, cómo describe el cementerio, porque los protagonistas viven en un cementerio, y luego las descripciones de las comidas, cómo explica todo, que me gustó mucho, de verdad, leerlo. Y tengo muchas ganas de que traigan algún otro libro del autor, porque creo que me va a gustar. Escribe entre fantasía, urban fantasy, no sé. Es una mezcla muy bonita, que os lo recomiendo, que os lo voy a recordar muchísimo y os voy a estar dando mal por TikTok muchísimo con este libro porque no lo veo mucho por ahí, solo se vio cuando se publicó, pero es una gran recomendación, de verdad. Estas fueron mis lecturas de febrero. Decidme en los comentarios si habéis leído alguna de estas, si os interesa leer alguna de ellas. Recordaros las redes sociales, que las tenéis abajo en la cajita de descripción. Darle a like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. ¡Adiós!